todos y bienvenidos a Café de los Martes. Hoy, en el episodio 4, vamos a hablar del viaje de la autopublicación. Así que, ¡vamos allá! Tómate un café con Angie. Todos los martes. Consejos de organización y escritura creativa. Escucha Café de los Martes. Bueno, como ya he dicho al inicio, vamos a hablar de la autopublicación. Aquí os voy a contar un poco mi experiencia con ello. Es decir, que yo autopubliqué cuando tenía 17 años con muy poca experiencia. Así que os voy a hablar de mi experiencia, de lo que recuerdo, porque han pasado ya 3 años. Yo tengo 20 ahora mismo, este año cumplo 21. Entonces, ya ha pasado un tiempo y hay cosas de las que no me acuerdo de mi viaje de la autopublicación. Pero sí cosas principales que creo que deberíais saber si sois autores noveles o si queréis ver si decantaros por una editorial tradicional o por una editorial de autopublicación. Vale, la primera cosa que surge, ¿con qué editorial yo autopubliqué? Primero, para el que no lo sepa, pues yo tengo autopublicado un poemario que es Cuando el amor no basta y lo hice con la editorial Círculo Rojo. Para el que no lo sepa, pues es una editorial española con bastante potencia que no es tradicional, es de autopublicación. Vale. Aquí, ¿cómo terminé en la editorial Círculo Rojo? Pues la verdad es que yo tuve varias opciones, algunas tradicionales y otras de autopublicación, y me decanté por Círculo Rojo porque creía yo que me daba más libertad con mi obra y que realmente podía hacer dentro de lo que cupiese todo lo que yo quería. También, no te creas que por autopublicar van a publicar cualquier obra, me refiero. También pasas por un proceso de selección. No es un proceso de selección, creo que tan exhaustivo como sería en una obra normal, sobre todo porque es poesía, entonces es un poco raro para la decisión, pero las tradicionales tienen como otro tipo de proceso, pero aún así, pues al final la editorial tiene su nombre en esa obra, entonces quieren que tenga una calidad concreta. Pues la verdad es que yo lo hice por la libertad, aunque yo tenía que pagar. Las editoriales de autopublicación tú tienes un precio, básicamente ellos aceptan tu obra y te dan un presupuesto. Y te dicen, estas son tus opciones, te podemos dar más o menos servicios, depende de lo que tú pagues. Por otro lado, las editoriales tradicionales te pagan por los derechos de tu obra y ellos lo pueden comercializar y tú tienes unos royalties o regalías por cada venta, pero no tienes los derechos de tu obra. En las editoriales de autopublicación sí que tienes los derechos de tu obra. O sea, tu obra es tuya y tú decides lo que tú quieres con ella. Y por otro lado, las tradicionales, pues decides más o menos, tienes una capacidad de decisión, pero bastante más limitada. Sobre todo también depende mucho del tipo de contrato que hagas con la editorial. Entonces, al final, pues la editorial tradicional, si quiere dejar de comercializar tu libro porque no le sale a renta o no ponerlo en X puntos de venta, pues puede tomar esa decisión. Porque ya te ha pagado por los derechos de tu obra. Vale, aquí otra cosa. ¿Cuánto tardé en el proceso en el momento que firmé el contrato hasta que mi manuscrito salió a la luz, mi poemario? En mi caso tardé 1 año más o menos. Porque yo estaba en segundo de bachillerato en esa época, terminando el instituto, y no tenía tiempo para dedicarle a ocuparme de esos temas. Por consiguiente, pues no tenía yo... Además no sabía del tema, así que no tuve yo el tiempo ni la sapiencia como para dedicarle que fuera un proceso más rápido. La autopublicación también depende de cuánto tardes tú en hacer las cosas y en tomar decisiones. También la comunicación era vía Gmail. Entonces al final no hablas con una persona. Eso pues a mí personalmente no me gustaba tanto porque me gusta un poco hablar con las personas. Ahora mismo prefiero, por falta de tiempo la verdad, comunicarme con este tipo de procesos en general. Preferiría yo en este momento comunicarme por Gmail, pero en ese entonces sentía como que me faltaba un poco de acompañamiento, pero tampoco lo comuniqué, porque si querías hablar vía llamada,
también podías elegir esa vía. En ningún momento tuve una reunión en persona porque yo vivía en ese tiempo en un pueblo de Aragón, que es de donde estoy. Ahora, por ejemplo, vivo en Alicante. Creo que aquí no tienen sede igualmente, así que no hubiese podido, pero si hubiese vivido en Madrid o Barcelona o en una ciudad que tuviese sede, igual sí que hubiésemos podido tener una reunión en personal. Vale. A veces, pues la autopublicación es un poco compleja. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad de tu manuscrito. Me refiero, tienes que tomar muchísimas decisiones que nadie toma por ti. Y además, pues en mi caso, pues solo lo hice con 17 años, entonces todavía más tienes como mucho miedo a equivocarte. Porque es como, ay, ¿y si elijo este color en la paleta de la portada y no gusta? O si cojo y mando a corregir y te agobias, empiezas a quedarte paralizada porque no sabes qué decidir, le preguntas a un montón de gente cuando realmente es tu decisión, que no está mal pedir opinión, pero muchas veces es un poco complicado el hecho de, si pides muchísimas opiniones, al final cada persona tiene, según sus experiencias vitales, una visión de la vida, entonces tendrá unas opiniones. Por consiguiente, tendrás muchas opiniones diferentes según las experiencias de vida de esas personas, que encima no saben sobre el tema. Si le preguntas, es un experto aún, pero no saben sobre el tema, entonces te van a dar su opinión de lo que ellos saben. Entonces es un poco más complicado. Y encima te cuesta tomar más la decisión porque es como, ¿qué hago? No sé qué, me lío mucho con este tema. Como que tienes todo así un poco emburrullonado en la cabeza y no sabes qué hacer. Aquí también podía haberlo dejado ya os he dicho que hay una serie de servicios, pues cuantos más servicios escojas, menos tienes que pensar, pero más vas a tener que pagar. Aquí es también, yo decidí hacerlo también por cómo soy yo, perdón, por cómo soy yo, tomé la decisión de coger y hacer las cosas por mí misma. Cada persona es un mundo, depende de lo que tú quieres, hay veces que prefieres dejar un poco y delegar a los expertos. Los servicios de la empresa de la editorial que yo usé. Distribución, es más, mi libro está ahora mismo, también el tema de distribución es otro tema, pero lo podéis conseguir en Amazon y lo podéis conseguir en la distribuidora en sí. Corrección, impresión evidentemente, y el tema de diseño de portada, pues yo personalmente no lo hice. Es más, tengo un vídeo en YouTube hace poco sobre ese tema, sobre cómo fue mi proceso de diseñar mi propia portada, pero yo tomé la decisión de que no. Creo que era como un plus muy poquito realmente, no me afectaba demasiado, podría haberlo pagado, pero yo quería que fuera algo con lo que yo estuviese conforme y me sintiese identificada. Entonces decidí hacerlo yo. También tienes otras como promoción, tienes la posibilidad de coger e ir a firmas de libros, tienes como ese tipo de posibilidades que si tú vives en una ciudad donde hacen firmas de libros o donde hacen ferias, le puedes contactar con la editorial, mandarles un Gmail y decirles, quiero estar aquí, o sea, quiero ir allí y te ayudan en el proceso, te dicen las condiciones, todo. Depende de lo que tú quieras y lo que tú necesites. Ya os he contado, pues fue por Gmail toda la comunicación, si yo necesitaba algo, pues te lo comunicaba. Aquí, ¿qué sentí yo cuando firmé, cuando me llegaron los libros, como todo el proceso ese? En un principio me sentía muchísimo miedo de que no gustase el libro, también me sentía emocionada porque era como que mi trabajo se veía reflejado en algo y que yo podía comunicar al mundo y aspiraba a que esa gente que leyese mi poemario se sintiese totalmente identificada o sintiese algún tipo de identificación conmigo o con mis escritos. Entonces, pues, la verdad sentí todo eso. Sí que es verdad que me perdí en muchas cosas porque yo en el momento que llegaron los libros, yo ya no vivía en mi pueblo, me había mudado a Zaragoza, que es donde estuve los 2 últimos 2 años hasta mudarme aquí a Alicante. Entonces, pues claro, no sentí esa emoción de abrir mis propios libros. Yo recibí un vídeo de mi hermana en ese momento que estaba en casa,
de que me habían llegado, me los abrió, me enseñó, tal, me llegaron encima con unos marcapáginas a juego, me emocioné muchísimo, pero claramente como que me perdí esa emoción de abrir yo la propia caja y ver eso, pero sí que pues hice las cosas como pude. Así que básicamente eso fue. Sí que en un principio sentí más miedo y luego pues a medida que pasó el tiempo y vi que poco a poco iba avanzando el tema, pues en vez de sentir miedo pues sentía más orgullo, emoción porque por fin estuviese publicado. Es más, estuvo, bueno, sigue estando creo yo, en una librería de mi pueblo. Entonces pues me emocionó bastante. Consejos que yo daría a escritores noveles o cosas que yo creo que son importantes que sepáis. Aunque tardes más, haz las cosas como quieres que salgan o como te gusten. Yo, por ejemplo, en un inicio en el poemario quería añadir ilustraciones y como tardaría mucho el proceso, porque lo quería hacer yo, decidí no hacerlo y ahora mismo me arrepiento. Me hubiese gustado ponerle algún tipo de ilustración o algo por el estilo porque me hubiese gustado hacerlo de esa manera, la verdad. Pero sí que pues no lo pensé bien, estaba con muchas cosas encima, entonces tomé la decisión yo por mí misma de no hacerlo así porque me iba a tomar mucho tiempo. También es muy importante la calidad de un escrito. Corrector. Plan, que un corrector pase tu escrito, que vea las faltas de ortografía, por si acaso. Yo he de decir que tuve como 2, como mucho, en plan tuve muy poquitas, hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Yo no soy una persona que tenga muchas faltas de ortografía, pero sí me parece muy importante que pase por un corrector. Por el tema de coherencia, cohesión, todo ese tipo de cosas, pues es muy importante. He de decir que en la poesía no tiene tanta importancia la coherencia y la cohesión, pero en algo novelístico sí. Entonces es importante pasarlo por un editor o un corrector. Aquí ya os he hablado del tema de la portada. Mandarla a diseñar o diseñarla tú. Si crees que sabes del tema o te ves con la energía o la capacidad de hacerlo, adelante, haz tú la portada. No necesitas materiales o muchísima información para poder hacerla, simplemente pues ponerte con ello y ver lo que sale. Si no te sale bien, acude a un diseñador, evidentemente. No te quedes con algo que no te guste. Quédate, o sea, tu portada te tiene que representar, tienes que sentirte identificado, entonces es muy importante. Yo te recomiendo que lo hagas como tú creas conveniente, en el momento, con el tiempo que tengas, pero que si aceptas el diseño de un diseñador, que tú estés conforme con ello. Y si no te gusta tu diseño, que acudas a un profesional. Edición digital e impresa. Hay veces que cambian mucho. En mi caso apenas cambiaron la edición digital a la impresa. Lo único que creo recordar que la en digital no tenía contraportada. Solo tenía la portada y terminaba y ya está. No sé por qué, en plan, no es igual evidentemente, el impreso va distinto, pero sí que es cierto que no hubo muchos cambios. Hay veces que sí que va a haber bastantes cambios. Es importante que seas consciente de que puede que haya bastantes cambios entre la digital y la impresa y hay cosas que no te gusten y eso lo tienes que comunicar a tu editorial. Tipos de distribución. Es importante. Tenéis la bajo demanda y la tirada grande. Yo ahora mismo lo tengo bajo demanda. En un inicio lo tenía en tirada grande. La tirada grande significa que a mí me hicieron una tirada de 100 libros. Hay tiradas más grandes, en este caso pues generalmente en distribución 100 libros es una tirada chiquitita. Evidentemente pues a mí me hicieron tirada y ahora está bajo demanda. Entonces, lo que tú prefieras. Yo que estoy con las dos ahora mismo, yo preferiría una bajo demanda. Te quitas que te traigan X ejemplares a casa que tú quieras y luego que sea bajo demanda y que tú te olvidas.
de ese tema. Después, la última cosa que quiero decir, tu libro no se vende solo. Aquí vamos a dejarlo claro. Cuando tienes una editorial tradicional, ellos se ocupan de la promoción y tú simplemente eres, si trabajas en conjunto con la editorial, eres la cara de la promoción. Entonces, pues tú haces ese trabajo, pero alguien tienes que te guíe. En una editorial tradicional, si tú no coges el pack de promoción, lo tienes que hacer tú misma. Y en este caso lo hice yo misma. Es algo complicado, si no sabes del tema, pues evidentemente yo te diría que o vayas por tradicional o hagas o cojas un pack de promoción. Yo en ese momento pues no lo hice. Ahora mismo pues yo creo que hubiese sido mejor hacer un pack de promoción, evidentemente. No he tenido el tiempo, actualmente tampoco tengo un tiempo infinito, pero sí que es verdad que es importante que seas consciente que tú publicas un libro y el libro no de repente todo el mundo se entera que existe. Tú publicas un libro y no es como de forma divina la gente sabe que tienes un libro y te lo compra y se entera, y no va por arte de magia. Tienes que trabajarlo, tienes que hablar tú con librerías, tienes que comunicarlo. Hay un proceso bastante largo. Si queréis que haga que otro episodio vaya sobre el proceso de la promoción de un libro, dejármelo por comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!